Buen día. Bueno, hoy vamos a dar la clase de poligonometría, que no es más que poder hallar las coordenadas de los vértices de un polígono, que es lo que nos sirve a nosotros en la ingeniería civil. Anteriormente, la semana pasada, hemos visto la clase de estación total y hemos visto cómo hallamos las coordenadas de los puntos usando la estación total. Bueno, en este caso, las coordenadas las hallamos usando un teodolito. Vamos a presentar entonces el documento que ustedes van a tener para poder seguir la clase. Bueno, yo les había dicho ya en la primera clase que la topografía era una de las dos ciencias básicas de la ingeniería, ¿no? Tanto en la parte de proyecto como en la parte de construcción de obra, que es cuando se lleva el proyecto a cabo en su construcción. Pero la topografía incluso va más allá de eso. O sea, la mecánica de suelos normalmente termina en la etapa de proyecto, donde se hace una mecánica de suelo, digamos, previa, provisoria, y en la etapa de construcción donde normalmente se acentúan los estudios del suelo. Pero una vez terminado eso, ya esa etapa del estudio termina. En cambio, como ustedes van a poder ir viendo, la topografía, acá tienen un gráfico, donde pueden ver todo lo que abarca, todas las disciplinas en que interviene, y también otro gráfico que tienen aquí abajo, que indica, acá pueden ver ustedes, la topografía, el topógrafo, en todas las fases y en todas las etapas de las obras que intervienen. Como van a ver, es sumamente amplia y prácticamente no se puede prescindir de la topografía en casi ninguna etapa de ningún proyecto. Bien, esos dos gráficos son solo a modo ilustrativo, o sea, ustedes pueden mirarlos y ver todo lo que tiene para ofrecer la topografía. Bueno, como les decía, la poligonación, es decir, el estudio de los polígonos, se usa para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de detalle y la elaboración de los planos, para el replanteo de los proyectos y para la ejecución de las obras. ¿Qué es una poligonal en definitiva? Bueno, es una sucesión de líneas quebradas conectadas entre sí en los vértices, y lo que nosotros necesitamos es determinar la posición de esos vértices a través de un sistema de coordenadas rectangulares planas. Entonces, es necesario medir el ángulo horizontal en cada uno de los vértices y tomar la distancia horizontal entre cada vértice consecutivo. Entonces, nosotros vamos a tener todos los datos para hallar el resultado que nos interesa, que como les dije, no es más que las coordenadas de los puntos. Bueno, entonces vamos a meternos ya de lleno en la parte de polígonos y decimos que en forma general las poligonales pueden ser clasificadas en cerradas, que es esta figura A, donde el inicio de la poligonal coincide con el final de la misma. Puede ser una poligonal abierta con control de cierre, como esta que está acá, donde se puede efectuar el control del cierre angular y el cierre lineal. Y las poligonales abiertas sin control, como esta C que está acá, donde no es posible establecer los controles de cierre, no se conocen.
ni las coordenadas del punto inicial ni las coordenadas del punto final. O no se conoce la orientación de la alineación inicial o final. Bien, empecemos entonces por ver cómo hacemos el cálculo y la compensación de poligonales. La solución consiste, como les dije, en el cálculo de las coordenadas rectangulares de cada uno de los vértices o estaciones. Nosotros en una poligonal, tanto abierta como cerrada, nos vamos a estacionar en cada uno de estos vértices y ahí vamos a realizar la medición de estos ángulos, de todos los ángulos. Acá lo mismo, vamos a realizar la medición de todos los ángulos y también vamos a tomar las distancias que tiene cada lado, es decir, vamos a tomar ya sea por cinta o por algún otro medio qué distancia hay entre cada vértice. Entonces, en poligonales cerradas y en las abiertas con control se realizan las siguientes operaciones. Primero, el cálculo y la compensación del error de cierre angular. Recuerdan que dijimos que ninguna medición está exenta de errores, ya sea por los errores sistemáticos o ya sea por los errores accidentales que hemos visto en la clase anterior. Mejor dicho, en una de las clases anteriores. Después tenemos que hacer el cálculo de los azimut o los rumbos entre alineaciones. Normalmente calculamos los azimut, ley de propagación de los azimut. El cálculo de las proyecciones de los lados, es decir, cómo se proyectan estos lados hacia cada una de las coordenadas norte-este o XY. El cálculo del error de cierre lineal, porque también al medir los lados también cometemos errores, y la compensación del error lineal, y por último el cálculo de las coordenadas de cada uno de los vértices de nuestra poligonal, tal como estamos señalando aquí. Si la poligonal es abierta sin control, solamente realizamos los pasos 2, 3 y 6, ya que no existe el control angular ni lineal. Bien. Sigamos entonces. Vamos a empezar con el cálculo y compensación del error de cierre angular. En una poligonal cerrada se debe cumplir que la suma de los ángulos internos, la sumatoria de los ángulos internos es igual a n menos 2 por 180, donde n es el número de vértices que tenemos donde medimos los ángulos. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo de 3 lados, ya surge inmediatamente 3 menos 2 es 1, por lo tanto la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Bueno, entonces, la medición de los ángulos va a estar afectada, dijimos, por los inevitables errores instrumentales operacionales, por lo que el error angular vendrá dado por la diferencia entre el error medido, o sea, el error angular va a ser la sumatoria de los ángulos interiores menos lo que debería ser, que es esta formulita que pusimos primero acá, que es la que se debe cumplir. Entonces nosotros vamos a tener que verificar que este error angular que aparece, sea menor que una tolerancia angular, que generalmente está especificada por las normas y por los términos de referencia dependiendo del trabajo a realizar y la apreciación del instrumento a utilizar. Bueno, van a encontrar distintos tipos de tolerancia de acuerdo a la bibliografía que utilicen y también de acuerdo al lugar donde trabajen. Muchas veces las tolerancias vienen establecidas por los organismos que regulan el ejercicio. Por lo tanto, bueno, acá es una tolerancia que una bibliografía establece, que es la tolerancia igual a la apreciación del instrumento, que es este valor A, por la raíz de n, que siendo n el total de lados, el total de vértices que hemos medido.
Esto es para poligonales principales. Y para poligonales secundarias es igual a A por la raíz de n más A. Entonces, si el error angular que calculamos aquí es mayor que esta tolerancia, tenemos que medir de nuevo. No podemos pasar por alto ese procedimiento. Y si es menor que esta tolerancia, bueno, entonces lo que se puede hacer es proceder a la corrección de los ángulos. Por lo general se hace repartiendo por igual el error entre todos los ángulos, asumiendo que el error es independiente de la magnitud del ángulo medido. O sea que no hay diferencia en el error cometido en un vértice o en otro vértice, porque el ángulo en un vértice es menor que en el otro. Bien. En poligonales abiertas con control, el error angular viene dado por la diferencia entre el azimut final, que se calculó a partir del azimut inicial conocido y todos los ángulos medidos en los vértices, y el azimut final conocido. Es decir, viene dado por la diferencia entre los dos azimuts, entre el inicial y el final calculado. Entonces, el error en una poligonal abierta con control es igual a AZFC, que vendría a ser el azimut final calculado, menos el azimut final conocido. Y al igual que en las poligonales cerradas, lo que tenemos que hacer es comparar este error con la tolerancia angular. De verificarse la condición, se procede a la corrección, repartiendo también el error en partes iguales entre los ángulos medidos. También la corrección se puede efectuar sobre los azimut, pero esto se aplica muy poco. De todos modos, acá ustedes tienen explicado cómo se hace. Se hace una corrección acumulativa, haciendo un múltiplo de la corrección angular a partir del primer ángulo medido. O sea, el primer azimut se corrige con la corrección angular, el segundo 2 veces la corrección, y así sucesivamente hasta el último azimut, que se corrige con los n ángulos por la corrección. Pero como les dije, ese tipo de corrección se usa menos. Bien, vamos a ver ahora qué significa la ley de propagación de los azimut. O sea, cómo calculamos nosotros los ángulos con los cuales después vamos a calcular las coordenadas. Van a encontrar también en alguna bibliografía que a esto se le llama ángulos de cálculo. Los ángulos que se calculan de esta forma se llaman ángulos de cálculo. Incluso en la práctica, en el ejercicio práctico que vamos a ver, ustedes van a ver esta denominación. Bueno, vamos a ver entonces cómo es la ley de propagación de los azimut. Veamos esta figura. Fíjense, aquí tenemos un lado AB y un lado B1. Y tenemos nuestra dirección norte. Es decir, que el azimut del lado AB es este ángulo phi AB. Entonces, el azimut del lado, o sea, este nosotros ya conocemos el azimut. Ahora queremos conocer cuál es el azimut del lado B1. Normalmente lo que hacemos para conocer el azimut del lado B1 es por el origen del lado AB, mejor dicho, por el origen del lado B1, continuamos con la línea del lado AB. Si este es el norte, o sea, paralela a este norte, vamos a tener que el azimut del lado B1 es este phi B1, que está marcado aquí. ¿Y a qué va a ser igual phi B1? Va a ser igual, fíjense, como yo prolongué el lado AB, tengo acá el azimut del lado AB, phi AB. Y tengo este valor delta B, que es el que forma el lado B1 con la prolongación del lado AB. Entonces, el phi B1 va a ser igual al phi AB
menos este delta B. ¿Y delta B a qué es igual? Es igual a 180 grados, 180 grados menos el ángulo alfa, que es el ángulo que yo medí en el vértice B. Entonces, transformamos esto, hacemos el reemplazo y el azimut del lado B1 va a ser igual al azimut del lado AB más alfa menos 180 grados. Es una transformación nada más de términos acá. Bien, fíjense que ya hemos trasladado el azimut del ángulo AB, con eso hemos calculado el azimut del lado B1. Vamos a ver ahora si nosotros seguimos con otro lado de la poligonal y tenemos este lado 1, 2. Fíjense que yo aquí prolongué el lado B1. Entonces, este es el azimut del lado B1, el que forma el norte con el lado B1, que es el que yo prolongué acá. Entonces, este es el azimut del lado B1. El azimut del lado 1, 2 va a ser igual al lado hasta encontrar el norte. Y acá voy a tener un valor delta 1. Entonces, el azimut de 1, 2 va a ser igual al azimut de B1, en este caso, más delta 1. Fíjense la diferencia, que en el otro caso era menos el delta. Bien, entonces, delta 1 es el ángulo en el vértice 1 menos 180 grados. Entonces, el phi 1, 2, es decir, el azimut del lado 1, 2 va a ser igual al azimut del lado 1, B1, más el ángulo en 1 menos 180 grados. Si nosotros siguiéramos indefinidamente para otros lados del polígono y aplicamos el mismo procedimiento sobre cada uno de los vértices restantes, podemos generalizar el cálculo de los azimuts según la siguiente ecuación. Que el azimut del vértice del lado I va a ser igual al azimut del lado I menos 1, es decir, del anterior, más el ángulo medido en ese vértice, más menos 180 grados. Entonces, el sigma I es el azimut del lado y el sigma I menos 1 es el azimut del lado anterior. Entonces, los criterios para la ecuación 1 son los siguientes. Si el ángulo anterior más el ángulo en el vértice es menor a 180, al resultado se le suma 180. Si el ángulo anterior más el ángulo en el vértice es mayor o igual a 180, se le resta 180. Y si el ángulo anterior más el ángulo en el vértice es mayor o igual a 540 grados, se resta 540. ¿Por qué esto? Porque ningún azimut puede ser mayor a 360 grados. Bien, entonces, esto es todo en cuanto, voy a dejar de compartir esto, si podemos dividir la clase, y esto es todo en cuanto a el cálculo de los azimut y de la compensación de los mismos. Así que, bueno, vamos a seguir con el cierre lineal en una segunda presentación. Así que bueno, me despido por ahora. Voy a dejar de grabar esto. Y nos estamos viendo